Hola a todos, qué gusto tenerles por acá nuevamente en un capítulo adicional de este Innovation Gym Podcast, el espacio en donde hacemos de la innovación un estilo de vida. Y el día de hoy pues tengo un invitado de lujo, no nada menos que eso, porque no vamos a hablar de innovación como esa palabra bonita, como ese concepto trendy que está sonando por todo lado y que se pretende imponer como algo fundamental, básico, trascendental. Vamos a hablar de decisiones incómodas, de riesgo, de tecnología como ventaja competitiva y de por qué crear experiencias memorables sin datos, sin innovación y sin tecnología hoy es prácticamente imposible. Óscar Cázares no viene del discurso ni de la teoría, viene de construir, escalar, vender, equivocarse y volver a empezar. Y eso es justo lo que queremos entender el día de hoy. Así que, Óscar, te doy la bienvenida. Bienvenido al Muchas Innovation gracias. Gym Podcast. Qué gusto. Muchas gracias, Valentina. Súper, buenísimo. Entonces, yo quisiera dejarte un espacio para que tú te presentes de la manera más elocuente, de la manera más real y auténtica para nuestra audiencia. ¿Quién es Óscar Cázares? Y bueno, ¿qué te trajo a este mundo empresarial innovador el día de hoy? Cuéntanos a qué te dedicas. Muchas gracias. Bueno, mira, yo no soy originario de aquí, de la Ciudad de México. Aquí nací, aquí crecí y desde muy joven empecé a trabajar. Primero trabajando, estudiando también al mismo tiempo y fundamos varias empresas a lo largo del tiempo. Entré a trabajar muy joven, entré a los 17 años y bueno, pues fuimos ahí poco a poco aprendiendo, equivocándonos, levantándonos y fundamos varias empresas, pero las que más se conocen o las que más han sonado en Latinoamérica, sobre todo, porque sé que la audiencia somos todo Latinoamérica. Una de las últimas dos que hicimos, una se llama Traveo, y Traveo fue la empresa que fundamos en 2009 y se vendió en 2016. Traveo era una abreviación de Travel for Everyone. Era una empresa, la empresa más grande de Latinoamérica, de hecho, de viajes de estudiantes, de cuando terminan fin de cursos, ya sabes, en cada país es diferente. A veces son en preparatoria, a veces son en bachillerato, en liceo o en universidad. Depende, pero nosotros en Latinoamérica crecimos muchísimo y fuimos la más grande, también aprovechando pues los destinos turísticos que tenemos aquí, ¿no? Cancún y Puerto Vallarta y Los Cabos. Y se fue diversificando mucho, creció rapidísimo. En un año se hizo la más grande de México y en el tercer año ya era la más grande de Latinoamérica y abrimos oficina en Estados Unidos, en España y fue en Latinoamérica fue cuando empezamos a crecer a los mercados de fuera porque muchos de los estudiantes pues les buscaban tipo estos destinos. Y en 2009, luego en 2016, vendimos una parte, pues que nos costó mucho soltar, ¿no? Justo es lo que comentabas. Y nos integramos a un fondo de inversión en Estados Unidos y después se terminó de vender por completo en 2021 y sigue operando en muchos países. Y después abrimos The Made Company, que es en donde estamos ahorita. Y paralelo abrimos otra que se llama MixPro. MixPro, The Made Company, es un acróstico, entre un acróstico y una abreviación. The Made Company es The Marketing and Experience Design Company. Ahí, bueno, es donde estamos ahorita y creamos es marketing y diseño de experiencias tal cual, ya solamente enfocado a corporativo, empresas, ya no a la parte como de estudiantes que aprendimos y que hicimos en Traveo, ¿no? Acá ya es meramente corporativo de empresas. Y MixPro es una empresa de production designing. Hacemos toda la parte de creación para conciertos, eventos corporativos, conciertos masivos, audio, video, iluminación, pero a gran escala, ¿no? Para masivo. Y se complementan una con la otra, evidentemente. Y eso es en lo que estamos hasta ahorita. También hemos tenido incursión en la industria restaurantera,
en bares, en discotecas, incluso hasta en la parte financiera, que después podemos platicar de eso. Pero bueno, ahora sí que hemos estado en todos lados, desde vender jugos hasta hot dogs en la noche. Excelente. Eso es lo que hace tan nutrida tu experiencia y tu aporte aquí a nuestra audiencia. Así que vamos a arrancar por eso, porque nos comentaste que empezaste a trabajar a los 17 años, desde abajo recorriendo todos los niveles de la estructura social y profesional. Y yo te quiero hacer una pregunta, Oscar. ¿Cómo crees que esa experiencia temprana cambió para siempre tu forma de liderar y de diseñar experiencias para otros? Mira, yo creo que lo que más aprendí desde jóvenes, que, bueno, cuando tenía 17 empecé a trabajar en una agencia de relaciones públicas que también hacían viajes de graduación, pero era mitad argentina, mitad mexicana, y te relacionas con muchísimo tipo de gente, ¿no? Y dependes de mucha gente, desde el mesero que te está atendiendo, desde la persona que está en el baño, hasta el gerente del restaurante o de la discoteca o el dueño del mismo restaurante, ¿no? Yo creo que ahí es donde aprendes de la gente y aprendes que desde la base de una estructura hasta el director, dueño o tal, todo está correlacionado, todos dependen uno de otro. Si ventas no vende, operaciones no tiene que operar, producción no tiene que hacer, en cuanto a servicios también, ¿no? O sea, todo el mundo depende de todo y la vida es una rueda de la fortuna, nunca sabes quién está arriba, quién está abajo, y yo creo que esa parte te sienta los pies mucho y te quita de alguna manera, pues, esa cuestión de luego de soberbia o de... Eso es lo que yo creo que es de lo que más aprendes. Y además también porque si no le puedes pedir a alguien que haga algo si tú no lo sabes hacer. Correcto. Y tal cual. Yo creo que eso es de lo que más aprendimos en ese momento. Entonces, no, que nadie es más importante que las demás personas. Es todo un mismo ecosistema y todo está correlacionado. Exactamente, yo siempre fui floja para la cocina, era muy buena para los números. Y mi mamá me decía, tienes que aprender, tienes que saber lo básico. Y yo, mami, pero yo he de contratar a alguien que me cocine. Y decía, no, tú tienes que saber cómo dirigirle, cómo darle instrucciones, cómo enseñarle. Claro, Y finalmente, si tú no sabes, entonces, ¿cómo sabes que está haciendo un buen trabajo? totalmente. Entonces, de ahí me quedé esa misma lección, súper importante. Chévere. Y fíjate, tu primera empresa la fundaste a los 18 años y la vendiste a los 21, que es una transición, una decisión dura, un soltar que cuesta. Mirando en retrospectiva, ¿qué hiciste bien sin saber que lo estabas haciendo bien? ¿Y qué harías radicalmente distinto hoy con la experiencia que tienes? Primero estuvo bien venderla porque en ese momento de vida estábamos estudiando y trabajando al mismo tiempo y estábamos entrando a la universidad. Entonces, o sea, te abrumas, ¿no? Entonces Claro. ahí otro de mis socios, él la podía seguir llevando, entonces él dijo, pues déjamela a mí y tal, y dijimos, bueno, cuesta trabajo, pero bueno, lo que hicimos bien fue trabajar, trabajar y trabajar 24/7. Además era una empresa de eventos, entonces de organización de eventos, conciertos, fiestas, tal cual, muy parecido a la de ahora, pero de alguna manera, pues trabajas fines de semana, trabajas en años nuevos, cuando la gente está de vacaciones, tú estás trabajando porque es cuando son los eventos, los festivales, todo esto. Entonces, aprendí que no hay ni horarios ni días, a que cuidamos los gastos de administración en la mayor parte posible, que eso después es un tema y cuando estás más joven yo no me daba cuenta bien que cobras tanto y te gastas el doble, ¿no? Eh, Eso es algo que también hicimos bien sin saber, era que los objetivos sí los teníamos muy claros. Sabíamos exactamente a dónde queríamos llegar y veíamos cómo hacerlo. Y también como los objetivos eran claros, pero eran
asequibles en la medida en la que estábamos en aquel entonces, ¿no? O sea, sí pensábamos en grande, pero teníamos los pies en la tierra. Y eso es yo creo que lo que aprendimos y también saber cuáles eran, que lo estamos haciendo bien, era que supimos cuáles eran nuestras capacidades y nuestros límites y con quién podemos competir y con quién no podemos competir. Yo creo que esas son las cosas que hicimos bien sin que nos diéramos cuenta tan jóvenes. Qué valioso. Y en este camino yo veo que tú has creado y escalado conceptos en distintos segmentos a nivel de restaurantes, entretenimiento, viajes, consumo masivo, hospitalidad y experiencias globales. ¿En qué momento Oscar se da cuenta de que la intuición, ese sexto sentido del empresario, deja de ser suficiente y los datos se vuelven obligatorios? ¿Cuándo pasa eso? El tema intuitivo sí es muy importante, pero una idea puede ser espectacular, pero si no hay un business plan detrás que lo aterrice, tu idea puede ser impactante, pero no tiene materialidad ni tiene viabilidad. Eh, y eso solamente te los dan los datos. O sea, los datos duros, un estudio de mercado, suena como de flojera, pero porque en tu momento dices, es que se me va a comer el tiempo, tiene que ser ya, si no, no va a salir. Pero así también una idea muy valiosa se puede tirar a la basura si no tienes esos datos que te dan. La idea puede ser espectacular, pero necesitas siempre un contador y un financiero y un abogado El sustento. que te ayude a decir, tu idea sí está padrísima, pero para llegar ahí necesitas este capital, para llegar ahí necesitas esto, este es el business plan. Pues al final, esa es la parte que se tiene que armar de una manera muy bonita para que a los inversionistas les atraiga, ¿no? Entonces, tiene que ser suficientemente aterrizada y sin esos datos yo creo que la idea se queda en una idea y no se materializa. Claro, y no solo a nivel de la idea, ya cuando el negocio está andando, creo yo que es más peligroso cuando ya la operación funciona, hay ventas, empiezas a crecer, empiezas ya a tener una cantidad de clientes, sucursales. A veces uno no alcanza a conocer a todos los que trabajan con uno y si no existe esos peritos, esas personas o esos sistemas que nos sacan alertas, que nos sacan alarmas, oye, mira, esto aquí hay una variación rara, aquí hay algo, aquí hay una campaña que de repente no está rindiendo los resultados. Si no existe ese proceso de auditoría continua de los datos, nos confiamos. A veces uno dice, no, sí, la cosa va bien, esto es algo en lo que somos buenos y ahí es donde vienen a veces esos baldes de agua fría que nos quedamos, ay, en qué momento esto dejó de funcionar como iba. Ahí el dato es el que manda, ¿no? Y más aún cuando tú lideras operaciones de más de 1,000 empleados y expansión internacional, como nos contaste en un inicio, ¿qué rol juega la tecnología y los sistemas de información para poder escalar sin perder el control, la coherencia y sobre todo la rentabilidad? Por ejemplo, nosotros, antes digo, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? 20 años, sí, 20, 25 años más o menos. No estábamos en el momento en el que estamos ahorita. Cuando abrimos Traveo, no incorporamos tecnología al principio y en el primer año creció tanto que tuvimos que incorporar tecnología sí o sí. Y no la incorporamos porque era caro. La tecnología antes, el acceso es caro. Y aunque sabes que lo quieres o que te va a ayudar, sí, no te acercas tanto porque en ese momento pues dices, piensas que es un gasto que en realidad es una inversión que va a retornar rápidamente, o es una inversión en corto, mediano, largo plazo. Entonces, nosotros al principio no, y empezando el primer año, cuando vimos esto, forzamos a hacer un sistema a implementar tecnología sí o sí. También por controles, temas contables. Imagínate
15,000. Solo te hablo de los mexicanos, no te hablo de Latinoamérica, ni de España, ni de los americanos. Solamente en México se registraban entre 15,000 y 18,000 estudiantes al año. Entonces, y imagínate llevar un control de eso. Entonces tuvimos que desarrollar un sistema propio en donde cada uno de los estudiantes se pudiera meter su nombre, dirección, todo, hasta desde su ficha médica, alergias, no alergias, o sea, un perfil completo. Creamos como un Facebook, haz de cuenta, amigable también, y que además llevara el control de tus pagos, porque los pagos los hacen mes con mes y así van pagando hasta el año siguiente, que es cuando viajan. Entonces, no tuvimos de otra, tuvimos que entrar sí o sí, porque imagínate llevar eso, o sea, tendrías 20 personas por lo menos llevando ese control, o una herramienta que te ayude directamente desde el sistema. Ahí ya fueron de las primeras veces que implementamos pago en línea, pago con tarjeta de crédito, o sea, ahí lo tuvimos que entrar sí o sí, pero sabíamos que en ese momento era caro. Ahora ya no, ahora la tecnología está en un clic, es muy barata, hay unas que son hasta gratis, ya no tienes que, no sé, en temas contables, no tienes que comprar un ERP carísimo, no necesitas el ERP es básico, de hecho eso fue prácticamente lo que hicimos, un ERP, pero hecho a la medida para estudiantes y que también los papás pudieran verlo al mismo tiempo, ¿no? Cómo van tus pagos, cómo está pasando. Y tuvimos que también los brazaletes que les dábamos en Cancún, en Vallarta, así, les tuvimos que poner un microchip para que supiéramos dónde estaban. Y eso nos ayudó a crecer muchísimo porque los papás se quedaban muy tranquilos porque en el momento en que nos hablaban, decían, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo se llama su hijo? Y traíamos unos iPads y poníamos el nombre y nos salía el brazalete en donde estaba. Y el brazalete se lo vendió un patrocinador, entonces salió pagado por el patrocinador. Y así fue como empezamos. Por eso te digo que yo creo que sí es importante, porque todas las industrias, de alguna u otra manera, la utilizan. Desde el profesional independiente que emite una factura, que se anuncia en redes sociales. Hablemos de tecnología en general, ¿no? No estamos hablando de sistemas complejos, ¿no? Hablando de eso. Desde una barrotería también tiene cómo cobrar. Una tiendita en la esquina cobra con un sistema para llevar el control sin darse cuenta ya. Antes no, antes era con nota, con un cuaderno. Y así. Uh-huh. Y ahora, pues, hasta la empresa más grande, ¿no? Pero esa es mi percepción que tenemos que. Después, en 2016, cuando la vendimos, ahora sí ya tuvimos acceso, como la vendimos a una holding muy grande. Ahí al revés, ahí nos tocó a nosotros aprender de los procesos y controles enormes que traía pues ese tamaño enorme de empresa. Ellos sí tenían SAP, Oracle, todos los grandes que cuestan una fortuna mantener, Salesforce, todos estos grandes que tú bien conoces. Ahora ahí nos tocó aprender, pero pues ahí ya esas licencias ya venían por el tamaño de la empresa que nos absorbió, ¿no? Y Es súper interesante toda esta evolución porque tú has vivido todas las olas, desde el marketing tradicional, el marketing digital, el data driven y ahora la inteligencia artificial que viene a voltear y a generar un proceso de adopción casi obligada. Muchas empresas dicen, sí, queremos IA, sabemos que tenemos que usar IA, pero no tenemos idea para qué, ni cómo, ni por dónde arrancar. Entonces, desde tu trinchera, Oscar, ¿en qué procesos concretos la tecnología y la IA ya no son opcionales para crear esas experiencias relevantes para los clientes? mucho depende del tipo de industria, mucho. Primero, empresas de servicios como la de nosotros es completamente necesario. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial
Y hablemos nada más ahorita de lo que comentaste de inteligencia artificial. Ahorita es un boom, ¿no? Pero sabemos que para allá va todo en la medida en que tú quieras y sepas incorporar. Porque muchas veces, yo hablando con otros amigos empresarios de diferentes industrias, no lo incorporas porque no sabes bien qué es ni sabes cómo funciona. Entonces, como el caso que te comentaba de cuando nosotros no nos dimos cuenta y ya estábamos usándola sí o sí. Ahorita no puede una empresa, ya se llama una empresa, una pyme, un negocio pequeño, una persona sola, un influencer, un médico, un profesional de servicios tal cual, no puede funcionar si no está en la tecnología. No vendes si no estás ahí. No tienes que tener un super IA, o algo así. Sí, pero sí necesitas redes, sí necesitas manera de vender, de que te conozcan y de que estés allá afuera de una u otra manera. O boca en boca, ¿no? El word of mouth es increíblemente potente. El servicio, en empresas de servicio, como nosotros, justo lo más importante es ese acercamiento, ese approach y ese seguimiento, estar pegado al cliente y ese follow-up donde lo acompañas, que eso no lo hace el IA ni la tecnología. Pero el IA sí ayuda a que tu equipo tenga más tiempo para justo atender eso que no hace la tecnología. Exactamente. Te voy a dar un caso que vimos, que me interesó mucho, que lo vimos hace unas semanas en un curso que tomé en Colombia. Estaban platicando justo de ella, era el módulo de ella, y estaban platicando de un caso, un business case de un banco grande, era banco grande o calificadora, era uno de estos de JP Morgan o uno de estos JP Morgan o Morgan Chase, uno de estos grandes, era calificadora banco. Y el director se le ocurrió meter IA a full, pero a full. Y les estaban dando cursos y todos. Toda la gente, todos los colaboradores de ahí, luego dijeron que no, porque se iban a quedar sin trabajo. Eso es justo porque no tienes información, entonces te da miedo y el miedo es falta de información, nada más. Entonces, si sabes cómo funciona, empezaron a tomar los cursos, empezaron a ver y se dieron cuenta que les quedaba más tiempo libre para salir a comer con sus clientes para esta parte, y eso es una empresa de servicios financieros, cualquiera que sea de las dos. Y después lo adoptaron y tal. El tema es la resistencia al cambio, y en los países europeos y en Estados Unidos creo que es fuerte, pero creo que en Latinoamérica tenemos mucho más arraigo a la resistencia al cambio. Esa es mi percepción, pero al final sí funciona, ¿no? Y le digo, dependiendo de la industria, o sea, si es consumo masivo, por supuesto que lo tienen que implementar. Hay otro caso que leí hace poco, seguro lo conoces, hay un ex director creativo de Netflix, supiste de ese, es un caso de éxito también. Él se llama Mike Cesario. Mike Cesario. Él es director creativo de Netflix y pues imagínate toda la parte de la responsabilidad que llevaba él, ¿no? Y a él le gustaba mucho estar en temas de festivales como de heavy metal, death metal, todo esto, ¿no? Y en un festival vio que las bandas, los guitarristas, todas las bandas, muchos de ellos le echaban agua natural a su lata de energético. El patrocinador le echaban agua natural. Le echaban ahí, pues para que la gente no los viera así como, ¿sabes? Entonces, entre eso y entre mix de marketing con patrocinador y etcétera, ¿no? Tú sabes cómo funciona. Entonces, él lo que hizo, a mí se me hizo impresionante cómo lo bajó. Lo que hizo fue que no invirtió nada, no invirtió un peso, no hizo nada. Con IA diseñó una lata, le puso agua
O sea, llevaba agua, era un render, era un IA. Y le puso, se llama Liquid Death. Liquid Death se llama. Y la diseñó muy cool, del tamaño de una cerveza. Y se gastó $1,500 en hacer el comercial, ya en terminar un comercial. Y luego se gastó $3,000, se gastó el doble en pauta publicitaria, o sea, en pauta, en redes, todo. Se gastó $4,500 en total. Entonces, y la gente empezó a preguntar, ¿en dónde compro eso? ¿En dónde compro eso? ¿En dónde tal? Me explico. Y fue un boom. O sea, él creó el contenido antes que el producto. Y creó un nicho y creó ahí la demanda. Y cuando empezó todo ese boom, hoy él ya vale $1,6 billones la empresa. Y además tiene el background de responsabilidad social porque se llama Liquid Death porque es agua en lata y mata al plástico. Entonces está en contenido adicional. Te estoy vendiendo agua de los Alpes en lata de cerveza. Y ahorita es la que más se vende en lugar del plástico. Entonces, ese se me hizo impresionante. Ese es un ejemplo de ya antes de ni siquiera existir. Excelente. Y es súper disruptivo. Te deja pensando, ok, ¿cómo le doy la vuelta entonces? ¿Cómo aprovecho un momentum así para crear algo que nadie se espera, que no tiene competencia, que no tiene, digamos, no es una evolución, es una creación de Encontró el cero? nicho. Él creó el nicho. Encontró ahí el hint. Y me parece espectacular. Sí. Ahora bien, vamos a hablar de The Made Company. Fundas The Made Company en 2022 y en poco tiempo operan en más de 8 países, trabajando con eventos globales como Fórmula 1, mundiales, olimpiadas y marcas de talla mundial. Cuéntame, Oscar, ¿qué fue lo primero que decidiste no hacer, aunque el mercado lo esperaba? Esa es muy buena pregunta, André. Yo creo que yo creo que fueron tres cosas. Lo primero que decidimos no hacer es saber decir no. ¿Por qué? Porque en ese momento de transición de traveo, donde estuvimos muchísimo tiempo a crear ahora Made tan rápido, ya solo con temas con empresas y corporativos, son clientes muy grandes, pues son monstruos de empresas, muchos de ellos, ¿no? Entonces, cuando dices no, automáticamente te pudieras estar cerrando la puerta. Pero saber decir no también es porque primero tienes que saber cuáles balas escoger, cuál sí va, cuál no, en una evaluación completa de cada uno de los clientes. Entonces, decidimos decir no y quedarnos con pocos, pero muy bien atendidos, pocos redituables, todos con un excelente servicio, que tener muchos y empezar a quedar mal con alguno. Eso fue lo primero. La dos es saber en qué no somos expertos. No entrar en cuestiones donde nosotros no somos expertos, porque a estas alturas te puedes quemar con lo que tú sí sabes hacer muy bien. Entonces, saber en qué no somos expertos y entonces eso, pues entonces pasarlo a alguien más, decirle a alguien más, el sol sale para todos y hay expertos en lo que tú no eres. Entonces, eso. Y tercero, no competir por precio. Competir por calidad, no por precio, porque lo barato sale caro y después no le conviene a ninguna de las partes. Entonces, yo creo que esas son las tres primeras cosas que supimos decir no. Te voy a platicar entonces lo que sí hicimos bien. Lo que hicimos bien fue pensar desde el principio out of the box, salirnos de no ser como muchas de las agencias que hay afuera, muchas que son muy parecidas, que hacen
cosas muy similares. Hay agencias que te pueden hacer tu reservación, una convención, tú reservan tu hotel y te reservan tu avión, ¿no? Pero eso lo puede hacer alguien en tu oficina. Lo que nosotros quisimos fue integrar todo y lo que quisimos desde el principio, que lo teníamos muy claro, fue integrarnos verticalmente en todos los sentidos para no depender de nadie y ser se llaman full service agencies. Nosotros somos una full service agencies y, y que es lo mismo de una one stop shop, ¿no? Todo lo ves con un mismo proveedor. Tú ves al mismo equipo, la misma cara, entonces no tienes que lidiar con el de la producción, el que te puso esto, el que te puso tal, el que te hizo la reservación del hotel, el que te hizo el avión, el que te hizo la activación, el que te puso los fierros, tu templete, pantalla, bla, bla, bla. Nosotros lo que hicimos bien ahí fue enfocarnos, uno, en invertir en tecnología, uno, en la plataforma, porque son tantos los clientes y tantos, no los clientes, perdón, son pocos los clientes, pero son muchísimos proyectos paralelos, muchos al mismo tiempo. Alguien está operando acá, alguien está operando acá, y ahorita hay un evento, de hecho ahorita estamos corriendo un evento en Colombia, tenemos ahorita otro que va a arrancar ahorita en Cartagena, estamos operando al mismo tiempo en Miami, en Madrid ahorita también hay gente, en Cancún, en Tulum, en Vallarta, ahorita empiezan los festivales, entonces muchos de los clientes están corriendo para todos lados con sus activaciones, eventos, todo esto. Entonces necesitábamos un sistema que nos diera, es un RP, pero igual otro RP ajustado a tal cual a lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque todos los gerentes de cuenta, más todo el equipo que está abajo de ellos, tienen que estar ingresando la información para saber cómo se está moviendo todo al mismo tiempo, multiplicado por los muchísimos eventos que están corriendo al mismo tiempo. Entonces necesitamos un sistema que nos diera el control de todo eso, porque al mismo tiempo que estás pidiendo, estás gastando, estás pagando esto, pagando el otro, pagando tal, pagando aviones. Imagínate en Fórmula 1. ¿Cómo fue? Fórmula 1 México y las Fórmulas 1 que también llevamos gente es más fácil, pero Fórmula 1 México es enorme la operación, tremendo. Entonces, eso nos ayudó, invertimos en eso y nos ayudó a tener un control de cada peso que entra, cada peso que sale. Y ese fue de lo primero. Y luego invertir en infraestructura, comprar la última tecnología que existe en pantallas de LED. De hecho, acabamos de comprar ahorita otros 160 metros cuadrados de pantalla de LED justo antes de Fórmula 1, porque muchos clientes te piden lo último, o sea, lo que está de punta ahorita. Entonces, eso pues te ayuda yo sí lo tengo, ¿no? Entonces, y además lo tengo in-house, es nuestro, no subcontrato, entonces puedo incluso ser más competitivo hasta en el precio, ¿no? Porque no lo estoy subcontratando. Entonces, esa parte, la creación del concepto creativo completo, o sea, integral, que va desde tu logo y qué vas a comunicar hasta toda esta cuestión alrededor de que va a vivir y cómo le vas a hablar a si es un evento o una convención para tus empleados o si es una convención, por ejemplo, en farmacéuticas que llevan médicos, que los médicos son muy especiales. O sea, o estás llevando invitados o estás llevando a tu fuerza de ventas interna o estás llevando VIPs, dueños de empresas a las que quieres llegar, dependiendo de la industria. Entonces, toda esa parte, decidimos meternos mucho en la parte creativa. Muchos ayudan también de IA. Ahorita que estás comentando, muchas cosas nos ha ayudado ahí, pero eso también nos ayuda a que nuestra gente, nuestro equipo, esté afuera con los clientes. O sea, les da más tiempo. Incluso en tema de comportamiento organizacional, ayuda mucho porque al final la gente que colabora contigo valora mucho más su calidad de vida si tiene más tiempo. Correcto. Y si tienes más tiempo, estás más contento y eres más productivo. Entonces, también eso sirve mucho para la organización tal cual. Otra cosa que hicimos fue poner al cliente al centro. O sea, ponerlo al centro del ecosistema, porque él es lo más importante para nosotros como empresa de servicio. Y
Y bueno, yo creo que esas son las cosas que sí hicimos bien y por eso tenemos ese diferenciador. También puedes crecer, la única manera de crecer, y todos los empresarios nos ha pasado, ya sabes que es el fuente de financiamiento y sin financiamiento no creces y y nosotros nos buscamos fuentes de financiamiento. Cuando empezamos con un préstamo muy chiquito Claro. Pero ahorita pues ya nos acercamos a un socio de nosotros que tiene un banco y con eso pudimos financiar. Pero eso es de lo que más se vuelve complicado para cuando quieres crecer. El acceso al financiamiento es tremendo. Y entre más quieres crecer o entre más creces, más dinero necesitas. Entonces, yo creo que eso es lo que también nos ayudó mucho, que tuvimos acceso al financiamiento y por eso crecimos también así. Eso fue lo que hicimos bien, vale, creo. No me acordaba. Claro, no, me encanta, porque ahí me respondiste como 3 preguntas así en wrap up perfectamente. Y me encanta ese cierre, porque muchas veces el emprendedor, el empresario dice, sí, pero es que me falta plata, es que tengo que ver la manera. Y ahí más bien el reto es interno, es cómo lo muestro, cómo presento el proyecto de tal forma que no me digan, que no haya forma que no quieran participar de eso, que se vea tan atractivo, tan claro el beneficio que se va a obtener, que digan, sí o sí tengo que estar ahí metido, sí, tengo que estar ahí. Y ahí es donde el reto nos cae a nosotros finalmente como comunicadores o como vendedores o como empresarios para poder comunicar claramente el por qué es vital financiar esto con respecto a los beneficios que va a traer. Pero, pero yo quiero que seamos aquí súper, súper honestos y sobre todo tú que estás en el entorno empresarial, que conoces eh, de tu círculo, de tu experiencia, el diablito que nos habla por una oreja y el angelito que nos habla por la otra cuando estamos evaluando decisiones en el negocio. ¿Cuál es el mayor autoengaño que ves hoy en líderes empresariales respecto a innovación y transformación digital? Ejemplo, puede ser el, sí, sabes que sí, sé que necesito invertir, pero es que ahorita está difícil la cosa, es que no tengo presupuesto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es cuál es ese diablito que les suena a autoengaño para aplazar los temas de innovación y transformación digital? Pienso que es un poco lo que hablábamos hace rato. El autoengaño que nos pasa, bueno, te hablo personalmente, no sé, mucha gente tendrá otra opinión, pero en mi opinión yo creo que es esa falta de información de la tecnología, porque depende mucho de la generación del empresario. O sea, dependiendo la generación, la edad del empresario. Hay empresarios muy tradicionales que llevan mucho tiempo y que les ha funcionado como lo han hecho y que no le entienden ni le quieren entender, a Sí. menos que tengas un gobierno corporativo que ya te haga un contrapeso en donde te van a decir, pues es que es por acá, ¿no? Eh, pero hay empresas familiares inmensas que siguen funcionando a la old school. Entonces yo creo que el primer autoengaño viene de eso, de la falta de información realmente, porque con eso puedes innovar. Realmente la innovación, la base viene de la idea que tienes, pero la materialización te puede ayudar mucho la tecnología. Para eso está. La tecnología no está para sustituirnos, está para ayudar a eficientar los procesos de todos nosotros. Bueno, es como yo lo veo, ¿no? Para eso está. Está clarísimo y no puedo estar más de acuerdo. Ahora, ¿qué decisión tecnológica deberían estar tomando este 2026 si quieren seguir siendo relevantes en 5 años más? ¿Qué les recomendarías tú? ¿Qué decisión tecnológica deberían tener?
algo que no se pueden perder, algo que no pueden aplazar más. Uno, darle espacio, apertura, a saber que vamos demasiado rápido. O sea, si no te subes al tren, te vas a quedar porque tu competencia se va a subir. Yo creo que en base a cuestión tecnológica, eso, y entenderla, y tú escogerás qué sí te acomoda y qué no te acomoda. Eh, También, por ejemplo, ¿te acuerdas el auge este enorme que tuvo el metaverso y dijeron que todo iba para allá ahora? Sí, y Luego se cayó y mucha gente invirtió en eso y se cayó. Pues sí, subirse a eso, porque también a las organizaciones, como lo que hablamos ahorita, las organizaciones también, el IA y todo, hablando ahorita nada más del IA, como estamos diciendo, eso te va a ayudar a que en tu organización lo fructífero que se vuelve a la hora de que tus colaboradores y toda la gente que está contigo se ayuda de eso, tiene más tiempo para ellos, lo mismo que tiene más tiempo, o sea, automáticamente así se vuelve mucho más productivo en todos los aspectos, en esa parte. En cuestión, evidentemente, vuelvo a recalcar, dependiendo del tipo de industria, ¿no? Digo, lo del metaverso, habrá quien le convenga y habrá quien no, ¿no? Eh, Automatizar los procesos en la mayor de las posibilidades. O sea, que luego piensas que no, pero sí, la automatización de los procesos te ayuda muchísimo, porque te ahorra demasiado tiempo igual, ¿no? Y si es a 5 años, yo creo que una meta clara de dónde quieres estar. O sea, de aquí a 5 años, un short, medium y long term plan de realmente en dónde quieres estar, ¿no? ¿Quieres estar aquí? Todavía no. ¿Quieres estar ya? Quiero tener ahora esto, quiero tener X cantidad de colaboradores o ya no, o quiero vender la empresa o ya no. O sea, en 5 años, ¿en dónde quieres estar? Investigar a tu competencia qué está haciendo bien para saber tú qué estás haciendo bien y qué está haciendo bien el otro, ¿no? Y rodearte de gente y contratar gente que sea mejor que tú, siempre. Rodearte de gente así y yo creo que eso es lo que por lo menos 5 años te va a mantener. mantener a flote. Imagínate, es fundamental porque si no tienes el objetivo claro, si no tienes claro para dónde vas, puede que estés automatizando un montón de procesos que son innecesarios, que son redundantes, que no aportan valor ni al negocio ni al cliente, pero los hacemos así porque siempre se ha hecho así. Entonces, eso que dijiste tú, el tercer punto, creo que se me hizo completamente fundamental y clave desde esta perspectiva. Los objetivos, la visión, hacia dónde va el negocio, cuáles son las prioridades, cómo te quieres diferenciar, va a ser fundamental para ver, ok, estos procesos me ayudan o me alejan de eso. Y una vez está eso limpio, una vez están todos los procesos realmente optimizados, la estrategia clara, ahí sí, ok, vamos a ver con qué aceleramos, con qué automatizamos, cómo le metemos ahora sí los juguetes tecnológicos, a ver qué es lo que me va a ayudar, pero sin esa visión clara de las cabezas es súper duro. Y yo quiero cerrar con una pregunta, Oscar, ya más a nivel personal, tú ya como líder, ¿qué te mantiene vigente hoy como empresario en un mercado que no perdona la lentitud, como tú dijiste? El tema fundamental es darnos cuenta que ya todo es rápido, ágil para ayer y ya es una exigencia del mercado. ¿Cómo se mantiene vigente, Oscar? ¿Qué retos te pones? Bueno, mira, la- que no perdona la lentitud, yo creo que es una apreciación subjetiva que se asocia muchas veces o que asociamos con ineficiencia o falta de productividad. Más bien, yo pienso que el mercado ahorita no perdona. El mercado está hecho ahorita de inmediatez, ¿no? De resolución de inmediato. Entonces, yo creo que lo que nos mantiene, uno es que saber que yo sé que yo sé que es imposible pensarlo así, pero yo creo que
al final no te das cuenta cuando sí estás 24/7 metido porque depende también hasta dónde quieras estar. A mí y a mis socios, lo que nos ha mantenido vigentes es que estamos ahí 24/7. Porque cuando España tiene una junta a las 4 de la mañana de aquí, es cuando estamos nosotros, que allá son 7, 8 horas más. O luego viceversa. O cuando un cliente transnacional te pide una reunión, igual están hasta allá, estás 3, 4, 5 de la mañana, o después de noche. Tenemos algunas cuestiones con Corea, que estás a las 11, 12 de la noche aquí. Y me explico, o sea, esa parte es que siempre, lo que yo creo que es lo que nos ha mantenido vigentes, es que además nos encanta lo que hacemos y no te quejas, ¿no? No hay quejas de eso. O sea, gracias a Dios nos encanta lo que hacemos. Entonces, primero eso es lo que pienso que nos ha ayudado mucho, que no se te acabe el hambre y no se te acaba nunca cuando haces lo que te gusta y porque lo disfrutas. Entonces, tu trabajo se vuelve algo que disfrutas, ¿no? Todos los días. Y también algo que nos ha mantenido vigentes es que mantener al equipo cercano a nosotros siempre. Porque al final, como te comentaba, todos dependemos de todos. Y si ellos están bien, tú estás bien, y viceversa igual. Si tú estás bien, ellos están bien. Y al final, sin el equipo no logras nada, ¿no? Uno solo no puede. En todos los aspectos. En equipo que trabaja contigo, tanto con equipo como tus partners, como tus partners, tus clientes, tus socios comerciales, o sea, en general. Y pues es la base de donde creces más. Tú sabes por qué la gente renuncia. La causa número 1 de renunciar es porque su jefe ya está hasta aquí del jefe o jefa. Cuando de todas formas, aunque le guste su trabajo, siempre son cuestiones interpersonales. Entonces, creo que eso es lo más valioso de cualquier organización, en donde sea en cualquier organización. Sí, a mí me dijo una mentora en un proceso de aceleración de mi negocio con el BID. Y me dijo, María Ángel, si bien es cierto, claro, emprender no es un juego. Es una de las decisiones más serias que tomas. Pero vívelo o tómalo con esa frescura. Y me dijo una frase que me anoté y la tengo aquí en mi pizarra. Y la leo todos los días como un mantra. Dice, estás viviendo la aventura de hacer crecer tu negocio. Disfrútala. Porque por más retos que tengamos, vives con obstáculos. Todos los días sale algo, todos los días sale una nueva ley, el ministerio se inventa otra cosa, hay otra donde todo el tiempo tienes retos. Pero cuando uno lo ve, y esa palabra a mí me encantó y la tengo subrayada y grandota, aventura. No es un juego, porque cuando tú ves que ya hay familias, hogares que dependen de tu buena gestión para que a todos les llegue su sueldo, no te lo tomas como un juego. Por más que te apasione lo que haces, ya tú sientes como líder esa responsabilidad acá atrás. Vemos como aventura, yo de inmediato me imagino Indiana Jones, que no la tiene nada fácil, pero le encanta lo que hace, le mete todo hasta el final y siempre sale vivo, a veces moreteado, a veces cortado, como salimos sí, a veces, totalmente. pero sale vivo, vive una aventura, es una aventura el hacer crecer tu negocio, así que nos disfrutamos el camino y me encanta que nos hayas compartido toda esta tremenda senda de aprendizaje, de sabiduría, de consejos valiosos en este espacio. Así que te agradezco un montón por tu generosidad. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a tu audiencia también, que ojalá que nos veamos pronto de nuevo y gracias de nuevo, muchas gracias por todo. Claro que sí, ya tenemos esa fecha por confirmar y bueno, me encantará poderles visitar y seguir ampliando estos temas por acá. Muchísimas gracias, Oscar, por tu participación, porque
¿no? Con todo gusto y las puertas siempre abiertas del Innovation Gym para ti, porque efectivamente cuando la innovación se cuenta desde la experiencia real, pues deja de ser discurso y se convierte en urgencia. Muchísimas gracias. Si les gustó, compartan este episodio. Pueden consumirlo desde cualquier plataforma de podcast a nivel global. Y síganos, suscríbanse para que nos comenten, para que lo compartan, para que nos pongan recomendaciones, temas, quejas, lo que gusten. Todo eso nos encanta leer. Y seguimos en línea. Mi nombre es María Ángel Hernández y esto es el Innovation Gym Podcast. Muchísimas gracias. Innovation Gym Podcast es una creación original de To Sell More, producción de Chronic, edición de Esteban Medrano, dirección de Robinson Recalde, quien les habla, María Ángel Hernández. Hasta la próxima.